Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al segundo Congreso de Pornografía, Infancia y Mujer. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, como sabéis todos, porque os hemos comentado sobre todo a los ponentes y a los moderadores de mesa, esta sesión va a ser grabada. Luego os enviaremos el link para que podáis acceder a esta sesión y ver todas aquellas partes que os hayan quedado dudas o que queráis profundizar más en ellas. Y bueno, para empezar, como ya hemos pasado los 5 minutitos de rigor para dejar un poquito de margen y que os vayáis conectando, hemos tenido muchísimo éxito también con más de, bueno, casi 500 participantes o 500 inscritos realmente en la plataforma, o sea que es un tema que es muy interesante y que despierta mucha curiosidad para nuestro entorno. Así que bueno, pues nada, inauguramos, no puede ser de otra manera que con el coorganizador y coordinador de este evento, Luis Manuel Martínez, el coordinador también del grupo de FERSE, de Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa, un gran experto en estos temas, y nos va a contar los principales resultados del informe. Luisma, cuando quieras, buenos días. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, y nada, un placer y sobre todo agradecer al equipo de FERSE, pues a Marisol, a Cristina, que son estudiantes de doctorado y de nuestra universidad, pues que se han volcado en todos los aspectos técnicos, y luego a las profesoras, pues Leticia Porto, a Miriam, y bueno, pues que han hecho posible que todo esto esté ahora en marcha. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas y todos los ponentes que también gentilmente pues se han unido a participar en este evento, y todos los asistentes que aquí habéis venido y que vais a estar pues todo el día profundizando en este tema que no es menor, ¿no? Es una realidad que nos envuelve, que también ha venido de una manera masiva, como ha venido el COVID, o sea, es decir, que es una realidad que podríamos decir que existía, siempre ha existido, pero de unas décadas para acá se ha convertido en pandémico. Es decir, que de repente las tecnologías de la información han llevado a que este tipo de contenido se instale en nuestras vidas, y de entrada pues nosotros tenemos que aprender a gestionarlo, y esto como educador es lo que quiero plantearos de entrada como introducción a las distintas mesas. En las distintas mesas vamos a tener la posibilidad de hablar desde el ámbito de del derecho, desde el ámbito de la educación, de la ciencia, desde distintos planteamientos y enfoques y perspectivas para intentar dar luz a esta realidad, que sin duda es un reto, pero que, hablando en positivo, reto es algo, pero realmente es un problema muy, muy grave, que en la medida en que hace muchísimo daño a muchísimas personas. En particular, para mí fue un antes y un después cuando descubrí como científico el impacto que supone ante la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. De ahí cambió también mi percepción. O sea, yo como educador veía este problema como algo que empobrecía la educación. Pero es que no es que empobrezca la educación, es que atenta contra los derechos humanos de pues, miles de personas, y en particular mujeres y niñas, ¿no? Entonces, bueno, ante esta realidad es, bueno, pues urgente decir, oye, esto hay que hacer algo. Como educador, este es mi planteamiento, ¿no? Es decir, yo intento decir, bueno, ¿cómo podemos buscar un sistema educativo que permita hacer madurar a cada persona según su propia originalidad? Es decir, cada uno dentro de sí tiene una manera de ser, un deseo, un sueño, unas expectativas, una intención. Y nosotros como educadores lo que hacemos es acompañar a esas personas a que desarrollen eso que llevan en su interior, para que sean auténticos, originales. Y eso, una manifestación de ser auténticos, de lo que decía Maslow, que es autorrealizarnos, pues está el que disfrutamos de las experiencias sensibles porque desarrollamos la sensibilidad, disfrutamos de la autoposesión y de la superación personal, nos hacemos dueños de nosotros mismos, nos hacemos autónomos,
Y luego disfrutamos del dar eso que tenemos con creatividad, con expresión y comprendiendo a los demás con empatía para que los demás también puedan dar su originalidad. Y este es como el arte de la educación, ¿no? Conseguir que los yoes sean maduros y los nosotros también. Y ante esta problemática de la pornografía, pues quería hacer esta comparación con la maduración como deportista y el azúcar, porque es tan ridículo como crear un debate entre si el azúcar es bueno o es malo para los deportistas. Perdona, o sea, es que es ridículo. O sea, el tema no es si soy pro porno o antiporno. O sea, es como si soy pro azúcar o contra azúcar. Pero ¿qué me estás contando? O sea, vamos a intentar ser menos demagógicos y entender que el azúcar es fundamental para el deportista, pero necesita unos hábitos saludables para gestionarla. Porque si no lo hace así, será dañino para su propio rendimiento y su propio desarrollo como deportista. Entonces, en este caso no es el problema de si ser a favor o en contra de la pornografía, sino es a favor de una sexualidad inteligente, una sexualidad empática, sensible, que permita desarrollar pues, lo que es esa sexualidad que como sexo pues, tiene unas características que existen pues, hombres y mujeres, ¿no? Como, que es una característica propia de todos los animales sexuados, ¿no? Independientemente luego de su orientación sexual y demás, que eso ya entraríamos en otras cuestiones, pero esta realidad pues tiene una serie de cuestiones que tenemos que aprender a gestionar y aceptando la realidad tal y como es en cuanto a que nos es presentada antes de que nosotros nazcamos, ¿no? Es decir, que es la que tenemos que aprender a gestionar. El hecho es que la pornografía veía que empequeñecía la capacidad de disfrutar de los jóvenes. A la hora de educar, ves que no se van empobreciendo, pierden sensibilidad, se hacen más irritables, requieren más experiencias, más diversas, más raras, para encontrar esas pues, experiencias satisfactorias de sensaciones placenteras. El yo se vuelve egocéntrico y es incapaz, pero un egocentrismo inmaduro, porque hay un egocentrismo sano de quererse a sí mismo, de querer empoderarse, pero un egocentrismo que lleva a convertirse como en una especie de caníbal afectivo de los demás, de querer nutrirse de lo que él es propio a otros, ¿no? Y eso es un problema. Y entonces podemos estar luchando contra eso, pero primero tendremos que quitar el arma, por así decirlo. Me acuerdo de un chiste que una vez vi gráfico de dos papás que acuden a un especialista y un niño que está como golpeando con el martillo a los papás. Y entonces los especialistas, los padres dicen al especialista, oye, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, de momento quitarle el martillo al niño, ¿no? Es decir, que como para no traumarle, pues la pornografía de entrada tendremos que hacer algo con esa realidad, ¿no? Y pongamos por caso que en las familias existiese la posibilidad de que los niños encontraran de manera instantánea, continua, anónima y sin ningún coste, pues cajones de chuches, de golosinas, de comida basura, y simplemente los padres, no lo comas, que eso no es bueno. O sea, sería impensable. Lo que hay que hacer es decir, ¿dónde está la fuente de esta dificultad que me está generando para la educación de mis hijos? O sea, no cabe simplemente que se meta en mi casa pues todo ese tipo de contenidos que yo no puedo gestionar bien, ni el niño sabe gestionar bien. O sea, esta es la realidad, que es una realidad masiva, invasiva, y que altera el desarrollo de los menores y la percepción que en este caso pues podemos tener de la mujer, ¿no? Por otro lado, y este es otro de los grandes problemas que está cada vez más demostrado que existe, es la vinculación de falsos nosotros. Es decir, cuando las personas nos empequeñecemos, nos hacemos daño pues con ese no saber abrirnos a los demás de manera empática y respetuosa, pues generamos un amor inmaduro, que es amor egocéntrico, de querer utilizar a los demás, manipularlos, y hacemos violencia. Y por lo tanto,
al final el consumo de pornografía pues está vinculado a un aumento de la violencia y en particular de los grandes consumidores de la pornografía y que son las personas que más alteraciones reciben ante ese tipo de contenido, que son los varones, ¿no? Entonces, eso les lleva a no saber gestionar su masculinidad de una manera saludable y además de hacerse daño a sí mismos, hacen daño a las personas que quieren incluso, porque no las saben querer. Y ante esta situación, como educador, venga, voy a dialogar con los educadores. Y te encuentras que muchos educadores lo que dicen, separemos sexualidad del amor, porque se entiende el amor como inmaduro, es decir, se da por hecho que hay gangrena y lo que hay que hacer es cortar. No, bueno, cada uno verá cómo hace, yo no me voy a meter, pero lo que está claro es que tendremos que formar a las personas para que vivan un amor maduro, auténtico, de auténtico respeto y de la autonomía y la integridad de las personas a las que se ama, ¿no? Bien, pues esta es otra de las peligrosidades que tiene la pornografía, el perder esa capacidad de amar con madurez, ¿no? Y por supuesto, pues esa violencia pues, lleva a la falta de empatía, sensibilidad, falta de autoposesión y falta de creatividad. Todo esto es simplemente lo que voy a explicar ahora de manera con datos científicos. Esto sería como una conclusión que es como lo que voy a demostrar, ¿no? En primer lado, pues presento algunas de las fuentes significativas en las que podéis encontrar todo tipo de estudios referentes a todo lo que acabo de mencionar y muchas cosas más que voy a decir. En la página de este congreso también tenéis un montón de enlaces a estudios empíricos que tratan de demostrar la situación actual. Hasta el año 2010, una cosa así, había todavía como una especie de debate entre los que estaban como a favor de la pornografía y en contra de la pornografía, una especie de debate. Luego hubo un movimiento intermedio que era pues el porno control, ¿no? Es decir, como una situación intermedia. Sin embargo, las evidencias llevan a que se sigue demostrando la inconveniencia de este contenido, que lo que lleva es, lo que las evidencias invitan es a lo que invitó las evidencias al tabaco. Es decir, esto hay que quitarlo del contexto social porque hace daño. Pero de hecho, los que defendían pues, el consumo de tabaco o el consumo de pornografía, pues cada vez están como más superados por las evidencias que encima dicen que sus estudios no son o rigurosos o ciertos o son refutados continuamente. Bien, en cuanto a la información que voy a dar, es importante, Cuántica 14, que es una empresa española de rastreo de páginas web y demás, que nos ha hecho un estudio específico de los últimos años aquí en España, que es donde estamos centrando el Congreso, ¿no? Y luego en el Ministerio del Interior, pues la Fiscalía General del Estado, que nos ofrece una información sobre los delitos y de origen o causa sexual. Pues uno de los cada vez más demostrados efectos de la industria del sexo, atentos porque es industria del sexo, no es pornografía. La pornografía es como uno de los elementos de esa industria, pero en esa industria está la prostitución, está la trata de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, pero fundamentalmente de mujeres y niñas, y luego pues toda una serie de circunstancias que son pues colaterales y que encima pues decimos ¡qué horror! Hay violencia, pero que está alimentada por la misma fuente, ¿no? Y fijaros, porque yo me hacía a la idea de una industria del sexo, ¿no? Pues fijaros lo que nos pasó en el siglo XVIII, cuando viene la revolución industrial, viene un progreso, pero el progreso nos llevó a que una mala gestión del progreso puede generar un cambio climático en el ambiente, en el ecosistema. Y yo al ver esta pirámide, pues digo, podemos estar generando un cambio climático en las relaciones humanas, en la manera ecológica de prosperar
y dañar el ecosistema de las personas, ¿no? Entonces, es algo para hacérnoslo ver como comunidad. Entonces, existe una primera realidad que podríamos llamar la pornificación de la cultura, que básicamente consiste en que cosas que antes podrían ser consideradas pornográficas o algo obsceno, pues empieza a ser como aceptado y entonces te encuentras niños pequeños que posturean en internet haciendo pues, como sensuales, sexys y comportamientos de este tipo, y en general el contenido está hipersexualizado y el niño en un momento dado aprende que si quiere ser valorado, importante en su colectivo, tiene que ser sexy, como o sea, no es que seas competente, o sea, ser competentes es más o menos importante, sino que de repente ser sexy es determinante. Entonces, bueno, pues es un reduccionismo realmente severo y que no responde al propio desarrollo evolutivo de las personas. Todo esto va a poder ser cuestionado, porque yo, además de la información que voy a ir dando, pues es verdad que voy metiendo mis propias interpretaciones que son totalmente cuestionables y que podéis, evidentemente, bueno, rebatir y fantástico, ¿no? Para eso están los congresos, ¿no? Pero esto, al aumentar esa base de cultura hipersexualizada de los menores, de los adolescentes, se aumenta también el consumo de pornografía de lo que llamarían para adultos, ¿no? Pornografía a la que acceden los niños y que en sí misma es nefasta para el adulto. Es decir, que si uno entra a ese tipo de contenidos, observa cómo entre las primeras búsquedas está violación en masa, tal, como las cosas más buscadas. O sea, que el niño en 2 clics es capaz de llegar a la pedofilia, a ver sexo con niños, es decir, que no es que sea tampoco una situación controlada, ni mucho menos. Digo, apelando a la libertad de expresión, a la libertad de cada persona hacer lo que quiera sin afectar a otros. Bien. Otro aumento clarísimo es que esa adicción al mundo en general de Internet, pero en particular a cuestiones del sexo, desorientando esa dimensión y generando maltrato fundamentalmente desde del hombre a la mujer y del hombre al hombre. Es los formatos más comunes, ¿no? Pero sobre todo en volumen hombre contra mujer. Y que le podríamos llamar como una hipersexualización egocéntrica, donde existe lo que yo llamo el canibalismo sexual, que es que me como, y además se habla así, me la como, ¿no? Me lo voy a comer, tal, o sea, es brutal. Es decir, es una falta de respeto extraordinaria. Y uno dice, no, es que eres un antiguo, tío, es que, joder, es que pareces de Vox. ¿No? Dice, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, ¿qué morro tienes? Luego, otro aumento claro es el de la prostitución. O sea, muchas personas que han estudiado este tema ven la correlación, el marketing que supone la pornografía hacia la prostitución. Todo esto también lo iremos viendo en el tiempo que voy a tener, pero al final aumenta el consumo de prostitución y con adolescentes que se ven como casi forzados a tener una vivencia de utilización de mujeres por pura situación cultural. Es como muy tremendo, ¿no? Esto lleva a su vez a que aumente el número de mujeres y de hombres también, pero sobre todo mujeres que tengan que acceder a este tipo de dedicaciones y que son vienen engañadas como que vienen a estudiar o a buscar un trabajo y de repente se ven pagando una deuda impagable y a base de su cuerpo, ¿no? Mujeres que son totalmente denigradas, utilizadas pues como objetos puros y duros y de una manera pues, bueno, pues que clama al cielo, ¿no? Bien, además, dentro de esta cultura de la industria sexual, precisamente por las características orgánicas del ser humano, pues lleva a que hay una adaptación hedónica, es decir, nos acostumbramos, pues hay una necesidad de una renovación. Entonces,
quiere decir que la persona que ha sido entrado a trata para la prostitución, llega un momento que tiene como fecha de caducidad y encima eres un desecho hasta para la trata, y continuamente tienen que estar viniendo niñas, cuanto más jóvenes mejor, y nuevas, ¿no? Y es como el gran eslogan, chica nueva, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Lo digo porque parece que esto no existe. O sea, como que no va con nosotros. Y somos, en el fondo, cómplices, y más ahora que lo estamos intentando hacer ver y lo sabemos. El siguiente paso sería esa pornografía infantil, llegado un momento cuando uno también hay esa adaptación hedónica, empieza a buscar cosas más complejas, se empieza a unir el placer sexual con cuestiones de dolor, de sadismo, y por último el abuso sexual infantil. Incluso últimamente pues no sabía de ciertas cosas que vas descubriendo, como son la compra de niños, ya es el colmo, es decir, que es un esclavo sexual personal. O sea, es alucinante, pero todo esto no lo voy a decir yo, sino que a lo largo del Congreso vais a ver personas que están estudiando cosas de este tipo específicas que os van a dar esta información en particular. Como cultura pornificada, pues está el mundo de las series, el mundo de la televisión, nos parece lo más normal del mundo, las heroínas de los videojuegos. Es paradójico que, por ejemplo, un héroe de videojuego va con una armadura para protegerse, en cambio la chica no necesita armadura, entonces, o sea, o una armadura ridícula. Es un sexismo de cajón, ¿no? El mundo de la obsesión por el gimnasio en cuanto a reducir todo al cuerpo, el mundo de los videojuegos online, que el niño puede ponerle todo tipo de filtros y tal, pero en esa red, por ejemplo, los niños pueden acceder al Steam, pues a juegos eróticos y jugar a abusar de mujeres, o etcétera, ¿no? En general, las series nos parece lo más normal del mundo, o las relaciones que podemos ver en el carnaval, ¿no? Es decir, la hipersexualización de la infancia. Entonces, uno puede decir, tío, te estás pasando tal. Bueno, yo simplemente digo que este es el marco donde uno nace y uno se adapta a lo que hay y le parece normal pues ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos roles. Y para mí me parece paradigmático esta situación. Los que han hecho la película dicen que es para denunciarlo, y otras personas dicen que te has pasado 3 pueblos, ¿no? Pero básicamente manifiestan la historia, que es bastante habitual, de un grupo de chicas que entiende, pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice Netflix. Dice, a los 11 años Amy empieza a rebelarse contra las tradiciones familiares, y es que está fascinada con un grupo que va de baile del colegio donde la libertad es la norma. Entonces, esto es la libertad. Es decir, que la niña se comporte como un objeto sexual, un expositorio de simplemente que tu valor es tu envoltura, eso es libertad. Pues para quien quiera vivir así, será libertad, pero no para todas las personas que quieran vivir así, que cada uno viva según su originalidad, ¿no? Entonces, esa demagogia, porque ¿quién va a estar en contra de la libertad, ¿no? Y en general las series, si tenéis, vais viendo fragmentos por ahí, yo creo que acaba de salir, pero de entrada también para ver por adolescentes, pues son comportamientos de los más sensuales, bailes de los más sensuales. O sea, nunca antes ninguna generación de menores había sido capaz de mover las caderas como las generaciones actuales. O sea, no sé si has hecho la oportunidad, yo tengo ya más de 40 y soy incapaz de hacer esos movimientos de caderas, pero ¿a dónde vamos con eso? ¿Por qué quieres ese planteamiento, ¿no? Esto ya hablamos de el tráfico de pornografía en España a día de hoy, desde el 2012 al 2019. En estas plataformas, así va subiendo imparablemente y cada vez más, porque cada vez más son los colegios
que decían, ojo, que el meter las tablets en los colegios es dañino, entre otras cosas para esto, pero ya hasta esos grandes defensores del aprendizaje sin tabletas, pues como que se han rendido al COVID y han dicho, todo el mundo necesita tableta, todo el mundo necesita... Y al final, a día de hoy, todos los niños tienen ya una tablet casi al nacer, prácticamente, ¿no? Y bueno, habrá que hacer algo. O sea, las autoridades tendrán que hacer algo. Yo me planteo, nadie deja a un mensaje radical, terrorista, pues a acampar en Internet, enseguida se neutraliza y nadie dice que eso sea censura. Pues habrá que ver qué se hace con esto. O sea, que un niño acceda a un contenido de este tipo es extremadamente grave. Entonces, si están accediendo como lo hacen, somos responsables los adultos y las autoridades que tendrán que velar. En vez, bueno. Y luego, esta es la pirámide de delitos según lo que la Fiscalía General del Estado. O sea, cómo han ido subiendo los delitos de carácter sexual desde 2013 a 2018. Y fijaros la comparativa de las... bueno, uno puede decir, ¿tiene relación o no? El caso es que aumenta el consumo de pornografía, aumentan los delitos sexuales. Ambos tienen en común que hay sexo por medio. O sea, algo tienen en común. Y además los estudios que tenemos en el ámbito científico cada vez son más esclarecedores de la relación que existe entre el consumo de pornografía y el aumento de la violencia, en particular contra la mujer, ¿no? Y uno dice, pero si consumes pornografía no tienes por qué ser un violador, ¿vale? Y si vas a 200 kilómetros por hora en la carretera no tienes por qué matarte. Pero está claro que si aumentas a 200 kilómetros por hora, el número de accidentes va a ser mayor. Y el número de atascos va a ser mayor. No, es decir, que es un tema, no hay que entrar en demagogia de que me va a producir esto, sino que es estudiar el tema. Y lo que también resulta gravísimo en esos datos de la Fiscalía son los delitos contra la libertad sexual por menores, realizados por menores. En 2018, 1.833 casos, 32% más de 2017. No tengo el dato del 19, pero probablemente sí haya aumentado porque el número de abusos de 2019, que sí dispongo de él, es de 1.300 y ha aumentado un 20%. Es decir, que probablemente también haya aumentado un 20% el caso de agresiones, de todo tipo de violencia de libertad sexual. En cuanto a las violaciones, o sea, menores violando, un 43%, o sea, 43% es casi, bueno, una pasada, ¿no? Es decir, que hemos doblado prácticamente, ¿no? el número de violaciones. En cualquier caso, es que menores tengan esta disposición. Es decir, cuando un niño lo que le gusta es jugar, lo que le gusta es compartir con sus amigos, o sea, ¿qué lleva a que una persona se vea volcada a hacer unos comportamientos de daño a otro ser humano, siendo un menor en particular, y por supuesto un mayor, ¿no? O sea, que lamentable igualmente, pero aquí también, como por las características del Congreso, pues me estoy como focalizando mucho en niños y mujeres, ¿no? Y luego otro dato que es más escalofriante es que muchos se archivan porque son menores de 14 años. Niños que violan a sus hermanos, que le abusan de ellos. O sea, si yo veo dibujos animados o veo una película, pues jugamos a lo que vemos en la película. Y el niño, por las neuronas espejo, va imitando lo que va viendo y lo vive como una realidad y con una gran intensidad. Pues si los niños juegan a violar, es que es algo muy grave de nuestra cultura. O sea, me parece, bueno, luego
hay más actuaciones grupales en temas, porque es verdad que se disparó todo este tema con la manada, etcétera, etcétera, pero es que esto sigue vigente. Ahora con el COVID parece que no hay más que COVID, pero ha aumentado la violencia machista, ha aumentado todo tipo de daños sexuales a mujeres y niños. Oye, el abuso sexuales se han disparado en 20%. Y niños que abusan de otros niños, incremento del 12% contra delitos sexuales contra niños, y luego también un aumento del uso de mujeres, que no lo he puesto aquí, para la trata sexual, ¿no? Luego, en cuanto a el ciberdelito, pues vemos que el aumento desde 2013 a 2018 de contactos con menores, pues hace ver que el menor no puede entrar como Pedro por su casa a internet de cualquier manera, porque las posibilidades de que le hagan el lío es muy grande. Y luego, el grupo de edades de personas que cometen delitos, fijaros que de los 1.116 que han sido tratados por la Fiscalía, 966 son menores. Es decir, que los más delincuentes en Internet son menores. O sea, cuando dice, ¿cuántos pedófilos hay en Internet? Pues muchos son menores. Menores y contra menores, ¿no? Es decir, bueno, es un tema para empezar. Y uno dice, ¿y por qué de esto no se habla? Eso digo yo. Y por eso hemos montado este congreso. Y vais a ver todas las personas que hablan de esto a gritos. Y no me ha costado mucho encontrarles, y que tan amablemente se han mostrado interesados en participar, porque se les tapa la boca. O sea, esto es una realidad. Bueno, se les tapa y se les da en la boca. Ahora, en fin, ya veréis historias increíbles. Las edades de las víctimas en Internet. Pues las víctimas son casi todas menores de 18 años. Es decir, que no es simplemente libertad de consumir, no, es un problema grave, ¿no? Empiezo por esto, aunque sea una de las puntas de la pirámide, porque es los hombres que en alguna ocasión de su vida han comprado sexo son más proclives a violar a una mujer. Este es un dato estadístico, y que vemos cómo podríamos equiparar el comprar sexo con delito. O sea, tendría que ser un delito, porque no es comprar sexo, eso es una demagogia. Es como que yo te compro un órgano, no, estoy dañando la dignidad de una persona. Y en general uno dice, no, pero si la persona quiere, pues si quiere, ¿por qué está cobrando? Es decir, no, es porque uno puede gustar de su trabajo. Pues eso, en general, son casos muy, muy esporádicos de personas que en un momento dado, y se exhiben por ahí como personas mujeres que deciden, pues, como profesión, pero que son como de una situación de donde pueden elegir a las personas con las que tienen relaciones sexuales, el dinero es otra dimensión. En general, a la mayoría de las chicas que se dedican a vender su cuerpo, querrían hacer otra cosa. De hecho, una de las manifestaciones de que haya que buscar más gente fuera es porque las personas, en la medida en que va creciendo la economía y la igualdad entre hombre y mujer, cada vez hay menos mujeres que quieren dedicarse a esto porque no es apetecible. No existe, ni existirá nunca, espero, un grado o una formación profesional para vender tu cuerpo, competencias de venta sexual, ¿no? No va a haber una profesionalización. O sea, eso es un engaño. Y ahí estoy metiendo, es decir, hay cosas que es demagogia. Eso no quiere decir que a todas esas personas haya que tratarles con todos los derechos que tiene un trabajador, pero por persona, y además personas vulnerables que está siendo dañada, habrá que darle seguridad social, todo tipo de respaldo, todo tipo, pero no porque sea un trabajo, sino porque son personas que están siendo utilizadas y dañadas. Bueno, estos son un montón de relaciones que hay entre la pornografía y la prostitución. El tráfico de la industria de la pornografía en sí misma genera abuso físico a las mujeres. Las emplean de manera engañosa, las coaccionan, las manipulan.
los actos de explotación sexual grabados son subidos y se utilizan pues, la prostitución para hacer pornografía en Internet. Se usan las plataformas de Internet para conectar con la prostitución. Los proxenetas tienen sus propias páginas web. Se ha puesto de moda el trofeo grabado, ¿no? El chico que se graba con una mujer y luego lo exhibe. El porno en vivo, burdeles virtuales, o sea, alternativas que incluso con el COVID se han intensificado. Por otro lado, mujeres que son secuestradas prácticamente de Oriente, de Asia, del sureste asiático, son traídas y estas chicas nunca han visto este tipo de cosas y se les dice, mira, tienes que hacer esto, lo que se ve en los vídeos de pornografía. Y es lo que piden los consumidores de los puteros, ¿no? Pues piden ese tipo de comportamiento que muchas veces es porque es tan denigrante que ni su pareja está dispuesta a hacer ese tipo de comportamientos, ¿no? Si son capaces de tener una pareja, ¿no? Luego la pornografía incrementa la demanda de trata, es decir, a más enganche a esto, pues empieza a aumentar la trata, ¿no? Situaciones que, yo qué sé, yo vivo en Vallecas y te encuentras hojitas de mujeres para ser utilizadas y que luego la gente sabe que están confinadas en un piso donde no salen y que nadie sabe nada. Todo el mundo lo sabe, pero están ahí, es una cosa bastante alucinante que no sea un tema para estar continuamente desmantelando esas movidas. Se ha progresado mucho, tenemos aquí a gente de la Fiscalía y nos hablarán de todo eso. Se va avanzando, pero creo que el apoyo social sería importante. Otro punto importante es lo que llamaríamos pornografía amateur, que parece como que es menos grave, pero sin embargo, lo que es imitable es más dañino, porque el niño puede imitar el comportamiento o la niña de otras niñas o chicas que están próximas. En cambio, un comportamiento profesional o una violencia fantástica no es imitable. Por eso se ha puesto muy de moda lo que podríamos llamar esos comportamientos pornográficos en redes sociales, que ni siquiera los filtros que exponen los padres para controlar la pornografía pues pueden acceder, ¿no? Entonces, bueno, pues se genera una actitud, un comportamiento tendente a ser sexy, a ser... Recordad que esta es como la presentación de todo el panorama. Mujeres acosadas sexualmente, forzadas, abusadas, violadas, maltratadas. Pues si buscamos en Xvideo, que es la plataforma en España más utilizada, y si buscamos las palabras abuso, violación, menores, jovencitas, lo que se encuentra, por ejemplo, es abuso de mi hermana menor, que me infiltro en su cuarto y tal y cual por la boca, ¿no? Y esto tiene pues 2 millones de reproducciones, ¿no? Me meto en el cuarto de mi sobrina y abuso de ella. 5 millones de reproducciones. O sea que consumo de lo más habitual. Busca violada. Pues estos son los vídeos que existen al respecto. O sea, esto es una plataforma que está en la Unión Europea, que no es una plataforma pirata, no, esto está abiertamente y consentido por los organismos que tendrían que velar por la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema de cómo la pornografía afecta al cerebro, nos lo van a explicar desde la mesa clínica, ¿vale? Tenemos ahí a 3 expertos y no me voy a meter en todo cómo funciona nuestro sistema de recompensa, cómo genera la necesidad de dopamina, cómo precisamente la pornografía genera dopamina, pero no tanta oxitocina, que la genera la relación corporal directa, y por lo tanto hay una distorsión, ¿no? de lo que es el amor sexual presencial, y bueno, y cómo
En definitiva, el cerebro, bueno, pues que podríamos llamar la parte racional de nuestro cerebro, que es la más sabia, la que piensa, la que comprende, pues es más sabio, pero el cerebro emocional es más fuerte. Y si nosotros no educamos el cerebro emocional, al final arrastra al cerebro racional. Y paradójicamente, el usuario se va acostumbrando a estos contenidos y quiere cada vez más, aunque le gusta cada vez menos. Y por eso necesita cada vez contenidos más escabrosos. Todo esto tiene su explicación por toda una serie de comportamientos, de conexiones sinápticas de las neuronas, de inhibidores de la sustancia, y que ocurre muy semejante a cualquier adicción. El hábito humano con la hipersexualización infantil, lo primero es que nos ocurre como cualquier ser vivo, que nos habituamos a cualquier cosa. Si yo a un niño lo meto en un mundo de basura, allí va a estar feliz, sonriente y diciendo, a ver cuándo viene el siguiente camión y encuentro una maravillosa basura significativa para mi vida. Pero eso es un empobrecimiento. O sea, no nos podemos habituar. No nos podemos habituar a que haya gente que muera en el Mediterráneo, no nos podemos habituar. Y con Internet es muy fácil que nos habituemos. Simplemente nos va resbalando, vamos perdiendo sensibilidad, y eso incluso, desde el punto de vista del consumo de pornografía, lleva a que ciertos consumos que podrían ser excitables para un varón o para una chica, en un momento dado dejen de serlo y tenga que buscar contenidos más escabrosos. Por otro lado, hay una costumbre, es decir, que además de habituarme a un ambiente, me acostumbro a unos comportamientos y tengo una necesidad. Y de repente el niño, que lo que necesita imperiosamente es jugar de verdad, y para jugar, a ver, esto es un mensaje total y radical de pedagogo que se dedica a esto. Con las pantallas nunca se juega. No hay juego en pantallas. Bueno, puede ser alguna vez, pero todo lo que da la pantalla es entretenimiento. Cuando el niño dice, me deja jugar, no es un juego, me dejas entretenerme, porque el juego es algo que sale desde dentro hacia afuera. El juego es creación. El juego, y es muy difícil que la pantalla sea un lugar donde yo sea creativo. Hay algunos que sí, algunos pequeños juegos, algunas cosas, pero para que eso yo sea capaz de gestionarlo, primero tengo que dejar al niño jugar, sacando de dentro lo que tiene. Y entonces, empantallar al niño desde infantil es yo creo, una tragedia que hay que denunciar y que los padres tienen que buscar alternativas. Es verdad que le pones la pantalla delante de la cara y no hay niño, pero hay que buscar otras alternativas y hay que educar para que el niño no esté tan condicionado a simplemente la pantalla. Por otro lado, nos encontramos que, además de costumbres como los animales, pues nos apropiamos. El problema es que un animal tú lo domesticas, pero el caso es que el ser humano luego se lo hace y se hace un cultivador de eso y un creador de eso. Entonces, si nosotros lo que cultivamos es cultura pornificada, yo me hago un pornificado que mi creatividad es pornificación. Y al final vamos generando más de lo mismo, ¿no? O sea que es esto otra cuestión. Dato importante, como la imitación. ¿Por qué es tan importante que los niños no estén delante de contenidos pornográficos? Porque el impacto que genera es muy dañino, por un lado, y segundo, porque existen las neuronas espejo que imitamos los comportamientos de los adultos y eso nos hace reproducir pues, comportamientos de abuso, de violencia, de machismo, de estereotipos, de todo tipo, ¿no? Por otro lado, hay un condicionamiento clásico, ¿no? Es decir, que de repente el perro babea con la campana. Pues nos encontramos, por ejemplo, que ciertas situaciones de lo más normal llevan a relacionarlas con el sexo. Profesora, sexo. Temas de moda, sexo. Tacones, sexo. O porno, más que sexo, ¿no? Versiones de éxito del cine, tal, pues versión pornográfica.
que sale algo de Star Wars, pues ya se va a la plataforma a buscar parodia de Star Wars, y es de las más buscadas en ese momento. Prendas y objetos pues se vinculan al sexo. De repente pones a alguien que le tiras un cubo de leche a la cara y te ves a los adolescentes riéndose. ¡Oh! Pero no porque le haya tirado la leche, sino porque está pensando en pornografía. Y tela marinera. O sea, que cualquier comportamiento, yo qué sé, pues ves a un niño chupando un chupachú y ya interpretación pornográfica, yo qué sé, es que la cabeza se trastoca, ¿no? Es decir, que al final uno tiene y saca lo que tiene en la cabeza, ¿no? Yo qué sé, Google nos plantea cosas maravillosas como las redes sociales para niños y su propio plan de formación para que el niño aprenda a gestionar Internet. Pero el problema no es, el problema es que ya quieres hacer dependiente al niño de tu producto desde el minuto uno. Digo que son mis opiniones y entiendo que haya discrepancias, pero lo que yo veo como educador es que cuanto más niño al aire libre jugando y relacionándose con niños, niñas, haciendo de todo, mejor. Y de repente me planteas que hay una guerra actual en sacar redes sociales para niños. Como que ya directamente con 6 años el niño empieza a relacionarse con sus compañeros en redes sociales. Me parece que es muy importante que el niño se relacione en vivo con las personas y aprenda a relacionarse con normalidad, que madure. Es como decir, cuchillos para niños pequeños. Creo que el cuchillo tiene su utilidad y su historia, pero a su edad, ¿no? Porque precisamente una de las características que tiene el cuchillo es que corta. Y entonces decir que hay un cuchillo para niños sería un cuchillo que no corta. Bueno, puede ser de juguete, pero ya no es un cuchillo, ¿no? Pero en cualquier caso, puedes estar condicionando. En general, aquí hay un condicionamiento de generar una necesidad de mi autoestima, condicionarla a los me gusta y al final adiestramiento a base de condicionamiento clásico, ¿no? Que las redes sociales y todo este mundillo generan, ¿no? Por supuesto, yo sé, el mundo, bueno, no sé si puedo pasar para la anterior, sí, pues los Instagram, ¿no? Uno dice, bueno, Instagram no deja colar pornografía, pero el problema no es la pornografía, sino es la actitud de qué es lo que es valioso para mí. De repente, el chico que no tiene la tableta de chocolate, pues es como un problema, tiene un problema de autoestima, ¿no? Y bueno, pues hay personas que nunca hemos tenido tableta de chocolate, siempre la hemos tenido derretida, no pasa nada. Se puede ser feliz, ¿no? Y bueno, pues se van imitando comportamientos. Luego el mundo del sexo rápido pues que va deteriorando, es decir, que uno puede elegir todo eso, pero ya se ve que esto es una cosa masiva, invasiva, donde los menores también tienen acceso, donde hay una serie de relaciones que son por lo menos para cuestionarnos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo porque vas viendo luego historias de alumnos y alumnas que te llegan a la universidad con una serie de vivencias de las que les hubiera gustado no haber vivido y que nadie les explicó hasta que las sufrió, donde se les explicaba que se les empoderaba y lo que se veían eran totalmente utilizadas, ¿no? Y eso nadie se lo explicó. Luego, en el COVID, el tráfico mundial de pornografía aumenta un 18%, y en particular el de las mujeres, que es una de las obsesiones de esta industria. Incorporar a la mujer a esta industria porque es un 50% de la población y generará un gran ingreso, ¿no? Pero otro boom que ha llevado a esta situación es el de los juguetes sexuales, ¿no? Que también durante el COVID se han aumentado. O el transhumanismo que lleva a objetos sexuales, a que de repente, por ejemplo, pues para que no peguen a las mujeres, hacemos muñecas que los hombres peguen a muñecas o violen a muñecas. Tío, o sea, es como, no sé, te lo tengo que explicar o no ves que eso no es quizá lo más apropiado. En fin. Luego,
bueno, el conformarse con niveles inferiores. Un niño que nace con pornografía, pues al final el niño pornificado es menos planificado, va a desarrollar menos su originalidad, su potencial. Ya solo esto también sería suficiente por su neuroplasticidad. Pero es que además, no solo tú no creces, sino que estás utilizando a personas. Por eso incluso es más grave que el tabaco. Y si con el tabaco hemos dicho que no, pues a la pornografía habrá que decirle que no. ¿Y cuáles son las herramientas que se ofrecen para combatir todo esto que hemos visto? Pues fundamentalmente la educación integral de la sexualidad que ofrece la UNESCO, con la que, bueno, pues iremos a hablar de la educación, pero lo que la UNESCO propone es, vale, estamos en un mundo pornificado, enseñemos a los niños a gestionarlo. Pero creo que de entrada lo que tenemos que hacer es sanar el mundo. Es como decir, vale, hay un cambio climático, pues ahora seguimos avanzando. No, si hay un cambio climático, habrá que intentar evitarlo, pero no vivir con cambio climático, ¿no? Pues algo parecido, es decir, tú les estás dando unas herramientas para gestionar que son totalmente engañosas. Y te encuentras con que al niño le incitas a que tenga una serie de prácticas, pues muy seguras, muy tal, que al final aumenta la falta de empatía sexual, el machismo y el abuso de mujeres y la falta de desarrollo de la infancia, la falta de empatía, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la presentación, que ha sido larga, pero he hecho como un elenco largo de todos los elementos, y que también quiero dar pie a que en las mesas pues podáis hablar de esto, pero cada uno desde su perspectiva. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Luisma. Creo que has dejado un panorama complicado, pero muy real y muy interesante para seguir abordando el resto de perspectivas y de mesas que vamos a tener a lo largo de la mañana. Así que, bueno, darte las gracias, Luisma, y luego te veremos en otra de las exposiciones. Entonces, para ir cumpliendo los horarios, si os parece, os voy a dar una serie de avisos importantes para los que estáis inscritos, sobre todo muchos estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Y antes de dar paso a la siguiente mesa, como os decía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, 3 avisos importantes. En cada mesa vais a poder participar desde el espacio que se llama preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Desde ahí podéis gestionar todas las preguntas que queráis para los ponentes en cada una de las intervenciones que vayamos teniendo. Se resolverán al final para hacerlo de manera ordenada, de tal modo que dejemos a los presentadores, o sea, a los moderadores y a los ponentes intervenir. Y luego ya al finalizar, desde ese espacio, el moderador de cada mesa gestionará esas preguntas. El chat